de un varón en mi casa fue una auténtica fiesta, como podéis imaginar. Nací, claro está, aquí en Corbera, la patria chica de mis amores, donde nacieron mis mayores y donde yo quiero morir. Así comenzaba, como algunos recordaréis, el himno a Corbera que compuso aquel maestro inolvidable que fue don Víctor Martínez del Castillo. A su escuela me llevó mi tío Alfonso Gil cuando apenas contaba 4 años. Y aunque han pasado ya muchos, 62, me acuerdo como si fuera ayer. A mí me llevaron a la escuela de los niños. Las niñas iban a su propia escuela. Entonces, ya sabéis, los niños con los niños, las niñas con las niñas. Eran otros tiempos en los que la mezcla de sexos no se llevaba. La maestra de las niñas, entonces, era la también inolvidable doña Isabel Belvis, a la que justo sería reconocerle, además de una gran maestra, el coraje que tuvo para aconsejar a algunos padres de las alumnas que ella veía con posibilidades para que continuaran estudiando en el instituto, y eso a pesar de ser mujeres. Eran estos tiempos difíciles, de penuria y escasez. Estábamos en plena posguerra en España y en el Ecuador de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Había gran carencia de alimentos y productos de primera necesidad. Por ello, se reguló su consumo mediante lo que se llamó el racionamiento. Yo solo recuerdo el racionamiento del tabaco. Mi padre me mandaba al estanco con la cartilla para que le comprara aquel famoso paquetón. Era una marca de tabaco que los fumadores tenían que liar. Como siempre pasa, hay quien se aprovecha de las circunstancias y frente al racionamiento apareció el extraperlo. La palabra extraperlo no es muy antigua. Surgió a mediados de los años 30 como un vocablo compuesto por las iniciales de los nombres de 2 holandeses, llamados Strauss y Perlowitz, que vinieron a España y consiguieron legalizar una especie de juego de ruleta que resultó ser una fenomenal estafa. Por ello, el ingenio popular enseguida asoció la palabra extraperlo a prácticas de mercado negro, en los que la venta de los productos intervenidos se hacía a precios mucho más elevados. Se llegó a pagar por 1 litro de aceite lo que se cobraba por un jornal. Aunque hoy parezca injusto, por las penurias de mucha gente, con el extraperlo se amasaron enormes fortunas. Cuando aún no había cumplido 6 años, se produjo la muerte de mi abuelo Tomás, el único abuelo que conocí. Así tuve por primera vez conciencia de la existencia de la muerte. Después supe que es inevitable. Mi abuelo era el tío Tomás el Roque, un hombre muy estimado y apreciado en esta comarca, hasta el punto que personas que le conocieron me contaron muchas de sus anécdotas y célebres frases. Mi abuelo compró la finca de la Tercia, que muchos conocéis, en mayo de 1920, por 125.000 pesetas de entonces. Cuentan que había un labrador en la finca que, conociendo la situación económica de su dueño, aspiraba a comprarla por buen precio. Pero mi abuelo se le anticipó y cuando aquel se enteró le dijo: Tomás, creo que has pagado un poco cara la finca. Y mi abuelo le contestó: yo la prefiero cara para mí que barata para ti. No es la única frase que se le ha atribuido a mi abuelo, el tío Tomás el Roque. Él también decía otras como esta. A los mozos les prevenía de que hay que casarse antes de tener conocimiento. Sobre el que debe cumplir un compromiso comentaba: el que quiere va y el que no envía. Respecto a la valoración personal de algunos sujetos decía: lo malo que tiene es lo bueno que parece.
un chaval de 8 o 9 años, mi madre quería que fuera monaguillo, y lo fui, claro está. En aquel tiempo, el trabajo de monaguillo era un trabajo retribuido. Por supuesto, que una retribución acorde con el trabajo. Y desde luego, según el comportamiento de cada uno en el desempeño del oficio. Ser monaguillo era además una oportunidad para viajar, aunque el recorrido fuera menor de 10 kilómetros. Entonces el cura decía misa cada domingo, además de aquí en Corbera, en una de las ermitas de la Murta, los Arcos, los Baños y Mendigo. El cura y los monaguillos nos desplazábamos en el coche de Gregorio Gil. Aquello para nosotros no solo era un viaje, era como ir a la feria. Muy cerca de Corbera, en Los Sánchez, había un maestro que gozaba de un gran prestigio como enseñante y como persona. Era don Francisco de Padua Méndez Funes. A su escuela fueron de chavales Paco el Nino, Pedro de Pepín y tantos otros que lo tendrán siempre en el recuerdo. Como mi padre quería que yo continuara estudiando, decidió enviarme a la escuela de Los Sánchez para preparar el ingreso en la escuela de comercio. Me enseñó muchas cosas, de las que recuerdo especialmente el cálculo fraccionario, de tal manera que jamás lo he olvidado, y puedo asegurar que fue un gran bagaje para mis estudios posteriores. También me enseñó el valor del esfuerzo y del trabajo para ser persona. No hace mucho, mi hijo, que está allí, ya tiene casi 30 años, me llamó para preguntarme que cómo se hacía la raíz cuadrada. Os aseguro que volví a recordar al maestro de Los Sánchez. No quiero dejar en el olvido entre mis maestros a don Eduardo Martínez Berbís, hijo de la antes mencionada doña Isabel. Era además de maestro, practicante, así que cumplía la doble función de enseñarnos y curar. Cuando pasó el tiempo, don Eduardo ya jugaba conmigo al dominó y a las cartas, así que primero fue mi maestro, después mi amigo. Yo siempre he admirado a los maestros en su sentido más amplio, no solo a los que hicieron de la enseñanza su profesión, sino a todos los que enseñaron a los demás su oficio u otras cosas útiles. ¿Acaso no fue un maestro en su oficio de carpintero el maestro Estosio, que le decía un maestra a su mujer? ¿Acaso no fueron maestros de la albañilería la saga familiar de los Ninos? Claro que sí, fueron maestros en su oficio, y muy buenos maestros. Muchos fueron los que de ellos aprendieron la profesión de la que viven o han vivido. Entre sus alumnos podemos destacar a Pepe Morcillo como carpintero, a Paco Olvera como albañil, y otros muchos que harían la lista interminable. Por estos años funcionaba el cine Castellanos aquí en Corbera. Era el cine prácticamente el único entretenimiento aquí en Corbera como en tantos otros pueblos. En realidad,